Génesis capítulo 11. En tu Biblia probablemente tienes un título, si es la versión de Reina Valera, que se llama La Torre de Babel. A veces no entendemos este lugar. Es una ciudad que todavía existe, la ciudad de Babilonia. Algunos expertos en la profecía bíblica dicen que la ciudad tiene que ser completamente reconstruida todavía, llegar a un esplendor muy grande, porque en Apocalipsis 17 y 18 habla de esta ciudad como una ciudad llena de comercio, llena de lo máximo de actividad comercial, llena de moda, llena de todo tipo de perversión sexual. Entonces, si habla de que esa ciudad va a caer, es porque antes de que caiga tiene que estar en su pleno auge, ¿verdad? Así de sencillo es. Ya dijimos que hay otros 4 capítulos en el Antiguo Testamento donde se habla de esta ciudad y se determina, igual que en Apocalipsis, el final que va a tener. Pero no es solamente un lugar geográfico que existe hoy todavía. Entiendo que Saddam Hussein le metió millones y millones de dólares a la ciudad de Babilonia. Eso para los que les gusta investigar y vayan a YouTube, para reconstruir las riquezas arquitectónicas que hay allá. Sigue siendo una de las maravillas del mundo, muy famosa por varios de los edificios que tiene, jardines colgantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que nos está hablando de esta ciudad, esta capital, de la tierra que sería hoy en día el equivalente al territorio de Irán. Y dice que en ese lugar los descendientes de Noé llegaron y en vez de construir con piedra, que era lo normal, y con cemento, construyeron con ladrillo cocido y con asfalto. 2 formas diferentes de hacer las cosas. Pero note que dice ahí que solamente tenían una lengua y usaban unas mismas palabras. Y hicieron una torre, empezaron a construir una torre, porque querían tener un solo nombre. Ahora, los que están escuchando hablar, como yo, cada rato en las noticias, de un nuevo orden mundial, ¿alguien ha escuchado hablar acerca de esa terminología? Aquí está. No lo inventaron, eso está viejo ya. Hace mucho tiempo que el ser humano está hablando de eso. Hacer su propio orden para el mundo. El New World Order. Supuestamente hace unos días en la ONU, si se enteraron, porque tenemos que estar bien pendientes de las noticias, hubo la 70ª Asamblea General. Y en esa asamblea se acordó por todos los países del mundo, incluyendo el Vaticano, y estaba el Papa allí, ojo al piste, un plan para traer la máxima prosperidad al mundo para el año 2030. Entiendo que ese plan incluye que todos los habitantes del planeta Tierra tengan una identificación biométrica. ¿A usted le han hecho hacer esa tarjetita acá? ¿En el pasaporte no le hicieron cambiar su pasaporte? ¿Por qué? Porque los gobiernos quieren que todos los ciudadanos del mundo tengan una lectura biométrica. Ahí están tu foto, tus facciones, tus huellas dactilares y un montón de información que no solamente está en tu pasaporte, sino que está metida en un sistema, en una base de datos, a la cual tienen acceso pues una serie de organismos, de entidades. Así que esto que está haciendo ahora los gobiernos ya viene de muy atrás, viene de Génesis capítulo 11, un nuevo orden con un solo nombre y una sola lengua, ¿verdad? Entonces dice ahí que en el verso 6 dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Mira cómo la palabra de Dios nos habla. Lo que el diablo quiere hacer es reconstruir lo que creó en un principio. Pero la Biblia dice ¿qué dice Apocalipsis? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. El plan de Dios va a prevalecer, queridos hermanos. Porque Dios va a restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén, para que podamos tener la plenitud de nuestra intimidad con Dios, sobre todo en los países de la tierra, bajo el gobierno de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Así que han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Nota cuidadosamente lo que dice: para que ninguno entienda
el habla de su compañero. ¿Qué hizo Dios? Miró ese orden mundial que estaban haciendo y dijo, eso no me agrada a mí, porque ellos están tan orgullosos en su corazón que me han dejado a mí por fuera. Y Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. El ser humano no puede tener lo que busca si deja a Dios aparte. Amén. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si miras abajo en tu isla puede que tengas una nota con ese versículo que dice Babel, Balal significa confundir. O sea que desde ese tiempo hasta ahora el estado de los seres humanos es que ha habido confusión y dice aquí que ha habido esparcimiento, es sinónimo, ¿ya? Dice que hubo diferentes lenguas. Miraba yo el internet y dice que en el mundo se calcula que ahorita hay 6.900 lenguas, 250 familias de lenguas, y hay lugares como Papua Nueva Guinea, un país chiquitico, donde se hablan 820 dialectos. O sea, lo que dice aquí Génesis está bien cumplido, bien cumplido hasta el día de hoy. ¿Usted se imagina cómo será en ese país? 820 dialectos. Yo no sé, hablarán todos como de a docena, ¿no? De dialectos, supongo, para poderse entender. No sé cómo será eso. Nosotros quizás aquí en el occidente no lo notamos, pero hay muchos países de África donde tú hablas con los africanos y hablan 3, 4, 5 lenguas y ellos no hay ningún problema, ¿verdad? Todo eso viene de este tiempo. Ahora, mire que la confusión no tiene que ver solamente con el hecho de hablar diferentes lenguas, porque esto es algo espiritual que tú puedes experimentar en tu pareja, en tu familia, que a veces nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, ¿cómo puede ser que hablando el mismo idioma no nos entendemos? O sea, se forma una atmósfera de confusión en las relaciones entre las personas. Se habla la misma lengua y uno entiende una cosa y el otro entiende otra. ¿No les ha pasado? Porque es espiritual. O sea, lo obvio es que lo que vimos acá, si hablan diferentes lenguas, si hablan todos a la vez, si uno no entiende la lengua del otro, va a haber confusión. Pero hablamos también de una segunda forma de entender la confusión que tiene que ver con lo que espiritualmente el sistema babilónico produce entre los seres humanos, que es confusión y división. Yo no sé si yo soy el único. Cuando tú escuchas los noticieros o los buscas en el internet, a veces tú quedas con un sentido de confusión. Hablan, dan noticias, pero tú no entiendes. O solamente me pasa a mí. Muchas veces los noticieros producen confusión en la persona. O sea, te dan noticias y tú no entiendes. Y ahora leyendo yo esto entendí de que eso es producto del sistema babilónico, la confusión. Especialmente cuando se dan noticias del Medio Oriente. Más hablan, menos entiendes. Es una confusión, pero increíble. La gente habla, da noticias, pero no entiende. No sabe de qué están hablando. Dios no quiere eso, queridos. Dios no quiere que nosotros vivamos en confusión. A veces hay familias donde uno puede detectar que eso es como una potestad. Es como un patrón. Entre las familias no se entienden. Hay como una situación de desorden, de confusión. No se entienden. Hablan el mismo idioma y no se entienden. Porque es un resultado del sistema babilónico. Yo espero que hoy Dios te pueda dar victoria sobre esto. Nos pueda dar victoria a todos sobre eso. A veces las familias sufren mucho, las parejas sufren mucho porque hay como esa neblina, es como esa atmósfera donde es confusión. Y mira que aunque nosotros entremos al reino de Dios, eso no es automático.
Si vienes conmigo a la primera epístola de Pablo a los Corintios, vamos a hacer un repaso así de vuelo de águila. Ven conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, que está después de Romanos. Y mira lo interesante de esta carta. Sabemos que la ciudad de Corinto era una ciudad supremamente desorganizada. Había mucho desorden, mucha confusión. Cuando los creyentes vinieron a Jesús, hubo una gran cosecha para el Evangelio. Los creyentes seguían en confusión. Mira los títulos de la carta nomás. Tenían problemas de división. Hay un subtítulo ahí que dice: está dividido Cristo. Uno decía: yo soy de Pedro. Otro: yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo. Un desorden, una confusión. Y entre ellos se peleaban, hacían facciones, hacían grupos. ¿Verdad? Entonces Pablo tiene que corregir la confusión que tenían los creyentes, que se sentían tan espirituales que acababan haciendo grupos dentro de la iglesia y peleándose los unos en contra de los otros. Ahí vas adelante y tú te das cuenta. Habla en el capítulo 5 de un caso de inmoralidad. Dentro de la iglesia, un hombre viviendo con la mujer de su padre, que era muy común. El incesto era muy común en las sociedades paganas. Y entonces Pablo le dice: un momento, en la iglesia, esa confusión, eso no puede ser. Entonces Pablo les da las pautas y toma la acción para que dentro de la iglesia no haya confusión en el área de las relaciones familiares. Luego había creyentes que se habían ido a los tribunales seculares a pelearse unos contra otros. ¿De así? O sea, tú eres creyente, tu hermano también, y ustedes no pueden encontrar dentro de la iglesia suficiente sabiduría, personas de confianza con quienes arreglar este asunto entre dos creyentes. Eso no puede ser. Pablo tiene que poner orden en una situación donde había un tremendo tropiezo para la gente de afuera. Capítulo 6. Capítulo 7. Desorden en el matrimonio, confusión en lo que es un matrimonio. Pablo tiene que escribirles un capítulo entero acerca de lo que es el matrimonio, acerca de cómo los padres deben tratar sus hijas que son solteras todavía. Otros, después de que habían sacrificado, no sé, el corderito, la vaquita, iban y se comían la carne de los sacrificios. Pablo decía: ustedes no entienden, ustedes están generando una confusión tremenda con sus familiares que siguen siendo todavía paganos, y ustedes comen la comida y no se dan cuenta que al comprar esa comida donde la han comprado, eso va a producir un problema. Entonces Pablo les tiene que enseñar cómo tienen que manejar ellos el tema de los alimentos. Más adelante vemos que algunos de ellos todavía estaban desordenados en cuanto al tema de la idolatría. En la ciudad de Corinto adoraban muchos dioses. Capítulo 10. Capítulo 11, la gente, cuando el día de la Santa Cena, traían comida y entonces apostaban carreras a ver quién traía más comida y quién comía más comida. Unos comían, otros se quedaban sin comer. La gente iba a participar de la Cena del Señor y seguían peleados, seguían enemistados, otros seguían viviendo en adulterio, en fornicación, y Pablo dice: mire, ustedes están comiendo juicio y bebiendo condenación. Tanta confusión. Pablo tiene que decirle: no, la Cena del Señor se toma de esta manera. Luego había algunos que tenían dones de manifestación muy fuertes, hablaban muchas lenguas, interpretaban lenguas, y entonces se dejaban llevar por la emoción y se la pasaban las 2 horas del culto hablando en lenguas. Llegaban los nuevos y decían: y esta gente como que están, ¿no? Se les corrió la teja. Entonces Pablo dice: están en mucha confusión, están confundidos, no es así. Y entonces les tiene que enseñar que cuando estamos entre la gente que no entiende la cosa de Dios, hay que hablarles en un idioma que ellos entiendan. O sea, el tema aquí no es el hype del Espíritu Santo, me tocó y me caí y temblé. El tema es edificar al nuevo, que tenga entendimiento de la cosa de Dios.
Dice que Dios te use para revelar los secretos de su corazón a través de una palabra profética y caiga postrado y diga, Jesucristo es Dios. Tiene que poner orden. Ellos entendían que el amor, para ellos el amor era muy sensual, todo placer, hedonismo. Y en el capítulo 13 él tiene que explicarles qué es el verdadero amor, el amor ágape. Luego ellos tenían un problema con el futuro, con la vida del más allá. Y decían, no, la resurrección ya sucedió, los muertos ya resucitaron. Y Pablo tiene que ir todo el capítulo 15 a decirles, ustedes están muy confundidos. Y tienen que explicarles cómo era la resurrección, cómo va a ser la resurrección de los muertos, cómo va a ser la venida de Cristo. Y al final les da unos consejos acerca de cómo ofrendar. ¿Qué quiero decir con esto, queridos? Mire, la confusión es producto del sistema babilónico en el cual vivíamos antes. Nosotros tenemos que salir de esa confusión. Un cristiano no se puede quedar toda su vida pasando años y años y años confundido. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de entendimiento, entender los principios de Dios y entender las cosas de Dios. Ok, ahora vamos a hacer otra ilustración. A ver, Adriana, ¿nos puedes ayudar? Alex, por favor. ¿Quién más? Jessica, por favor, ven y ayúdanos. Charlie. No, Charlie no, porque tiene que tener una característica común. Sebastián sí. Ahora les digo por qué. Necesito 4, a ver, ¿quién más? Milena, que quería ofrecerse aquí. Bueno, díganme qué característica tienen los 5 en común. Más sencillo que eso todavía. Que son colombianos. Entonces, vamos a suponer que Milena, de familia colombiana, pero resulta que ella nació en Rusia. Una colombiana que nació en Rusia y vive en Moscú. ¿Ok? Adriana, también colombiana, de familia colombiana, de padre y madre colombiana, pero ella se fue, o sea, sus padres se fueron a Polonia. Imagínense, y nació en Polonia. ¿Ok? Alex, también colombiano, de padres colombianos, sus padres se fueron a Berlín. Alemán. Y Jessica, de padres colombianos, pero sus padres se fueron a vivir a París, a Francia. ¿Ok? Y Sebastián, los más aventureros de todos, los papás de él, colombianos, se fueron a vivir a El Cairo. Tienen un negocio de camellos allá. Ahora, si Milena nació, escucha un paisita hablando en ruso, y Adriana va y escucha por ahí a otro con el poncho ahí bien humilde, hablando en polaco, y Alex escucha por ahí a otro que está tirado en el piso hablando en alemán. Imagínense, Jessica por allá, una chica joven de 10 años hablando en francés, y Sebastián, wow, dice, no puede ser que estén hablando en árabe. Y ellos saben que son paisas y que esos paisas tan sencillos y humildes nunca han salido de Colombia. Entonces dicen, está muy confuso, ¿esto qué es? Esta gente está drogada, bebida, ¿qué le pasó? Gracias por ayudarme con la ilustración. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es un capítulo hermoso que marca una etapa muy importante de la vida del reino de Dios, de la vida de la iglesia. En el verso 4 dice ahí, fueron todos ellos, estaba hablando de los 120 que estaban
en el aposento alto, viene el Espíritu Santo en forma de llama y hay un gran viento. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Note lo que dice. Los que estaban acá eran todos colombianos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Había 3 oportunidades, lo que estamos leyendo en Deuteronomio, donde todos los judíos tenían que volver a Jerusalén. 3 oportunidades en el año. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todos los judíos tenían que volver. Esta era la segunda fiesta donde los judíos habían vuelto a celebrar esa fiesta. Como ellos, llega la Navidad, como buenos colombianos, y a casita. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿cómo estaban? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Tiene que entender que estos judíos que estaban ahí hablaban 2 lenguas, como ellos. Hablaban español y hablaban el idioma del lugar donde estaban viviendo desde su nacimiento. Eran perfectamente bilingües, ¿ya? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué sabían que eran galileos? Por el acento. Como los paisas. Ellos escuchan paisas. Inconfundible. ¿Qué cosa más clara en Colombia que el acento del paisa? Ese no tiene... ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si son paisas, ¿cómo pueden estar hablando en ruso, en árabe, si nunca se han quitado la ruana, nunca se han montado en un avión? Ni modo. Partos, medos, cada uno de esas es un país. Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Asia es lo que es hoy Turquía, en Frigia, en Panfilia. Estos nombres de países hoy en día no se usan. Si tú vas a tu diccionario bíblico y miras el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, ahí te va a poner todos los nombres de esos países. En Egipto, ese sí se usa. Y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélito. Prosélito era una persona no judía que se había convertido al judaísmo. Cretenses, existe todavía Creta. Árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Mire el fenómeno tan hermoso. Cada uno de ellos estaban escuchándole hablar en su propia lengua del país donde vivían y habían nacido, pero el mensaje era el mismo. El mismo mensaje estaban diciendo. Estaban todos atónitos y perplejos. Perplejos es otra palabra para confundido. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otra palabra, están bien borrachos. Y son las 9 de la mañana, imagínense. Grave. Grave el caso. Entonces, en medio de la confusión que tenían ellos, Pedro se levanta. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Aquí vemos el contraste entre la confusión y el entendimiento. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo que hace es traer una palabra rema, traer una palabra kairos para ese momento. Y el Espíritu Santo le lleva a citar a Joel 2, le lleva a citar el Salmo 16, el Salmo 89, el Salmo 110, si tienes la Biblia, ahí todas las citas están ahí abajo. Diciendo lo que profetizaron allá David, Joel, hoy se está cumpliendo delante de sus ojos. Cuando viene la palabra de Dios a través de tu vida y de mi vida, la gente que está confundida, totalmente confundida por causa de vivir lejos de Dios, por causa de su pecado, por causa de su inmadurez, como estaban los corintios, la palabra de Dios rompe la confusión y trae el entendimiento. Por eso, hermanos, si nosotros seguimos escuchando noticias sin aprender la palabra de Dios, no se nos va a quitar la confusión. La confusión no nace de leer muchos periódicos. O sea, no se quita leyendo muchos periódicos. Se quita cuando, además de escuchar las noticias,
nos imbuimos, nos empapamos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios rompe ese espíritu de confusión que trae el sistema babilónico y nos da el entendimiento de parte de Dios. Y mire la respuesta, verso 37 al 42. Los que estaban escuchando esa palabra que les trajo entendimiento para entender los episodios que acababan de ver, cómo habían juzgado a Jesús, cómo le habían hecho sufrir, cómo lo habían matado. Con esa palabra de entendimiento, el Espíritu Santo tocó su corazón y al oírlo, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice lo que tenían que hacer. Y cuando ellos creen y se bautizan, la Biblia dice que en ese tiempo 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Entonces, mire qué importante. Dos cosas en nuestra vida, queridos, las que van a quitar la confusión. Uno es el poder del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros. Y el otro es la palabra de Dios. Si solamente queremos una experiencia personal para mí del Espíritu Santo, y llorar, y gritar, y temblar, de ahí no se va a quitar la confusión. Más bien la gente que nos mire se va a quedar confundida. Pero si nosotros buscamos que sea la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, eso va a romper la confusión y va a traer entendimiento. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que rompe la confusión que trae el sistema. La confusión se hereda. Tú puedes haber heredado confusión de parte de tu familia. Confusión y desorden son sinónimos. Y el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que con esa llenura nosotros podamos profetizar a la vida de la gente. ¿Tú no has visto eso? ¿Cuántas veces tú le das a una persona un verso de la Biblia? Y eso es lo que rompe la confusión en su vida. Una palabra de Dios, una promesa de Dios dada en el poder del Espíritu Santo en el momento oportuno, rompe la confusión. Ese es el poder que tiene el Espíritu y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Yo creo que hay mucha gente a nuestro alrededor, de pronto nuestra familia, que necesita que nosotros seamos diestros en esto. Una sola palabra. No hay que darle la Biblia entera, no hay que leerle un libro entero de la Biblia, no hay que estar 2 horas de aburrirlo, atormentarlo, no. Con una palabra que nosotros demos en el poder del Espíritu Santo, eso es suficiente para romper el espíritu de confusión y de desorden en el cual tantas personas viven todavía. Y digo esto también, hermano, la confusión en la vida de una persona no se quita con acumulación de conocimientos. Por mucho que una persona haya ido mucho a la escuela o haya ido a la universidad, no por eso se le quita la confusión. Hay gobernantes que hablan en los medios y tú te das cuenta que están tan confundidos. Tan confundidos. Tienen títulos, tienen doctorados, y no es que sea malo estudiar o ir a la universidad, es bueno. Pueden ser personas muy cultas o muy ilustradas, pero están totalmente confundidos. Hermano, el entendimiento viene por la revelación de Dios. Amén. Viene por la llenura de la palabra de Dios dentro de nosotros y por el poder del Espíritu Santo. Y acabo con este ejemplo. Génesis capítulo 1, verso 2. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía. Todo lo que le tomó a Dios quitar la confusión fueron 2 cosas. Una, que el Espíritu Santo se moviera, y la otra, 7 palabras. En 7 días, 7 palabras. Dios dio 7 palabras, y de estar en un caos y en una confusión, creó el jardín más hermoso,
el lugar más lindo que jamás hayamos conocido, pero lo vamos a tener de vuelta, ¿verdad? El jardín del Edén, donde Dios se paseaba con Adán y con Eva. Las frutas más exóticas que hayamos comido, el clima más increíble que hayamos probado, nada que ver con el jardín del Edén. Era tan especial la condición que había en ese lugar, y la Biblia nos lo describe, ¿verdad? Con el mover del Espíritu Santo en tu vida y a través de tú y de mí, y la palabra de Dios, las promesas de Dios dadas, se rompe la confusión y viene el entendimiento de parte de Dios. Podemos ponernos de pie, por favor. Aleluya. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, Señor. Yo quisiera que tú puedas pensar, reflexionar, analizar, si todavía, a pesar de los años que llevas caminando en Dios, estás viviendo en situaciones de confusión, en relaciones donde hay confusión, donde puedes hablar la misma lengua, pero no hay entendimiento. Pero la voluntad de Dios, querido hermano, es que salgamos de ese sistema de confusión que ha traído Babilonia a nuestras vidas y podamos ser llenos del entendimiento. Pablo dice a los Corintios, capítulo 14, verso 33, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de entendimiento. Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios de confusión. Donde su obra está, donde su espíritu se mueve, donde su palabra se predica, no debe haber confusión. Debe haber entendimiento, debe haber claridad, debe haber orden, debe haber luz. Si tu vida y mi vida, si está entronado Él, si su espíritu mora en nuestros corazones, si su palabra está en medio de nosotros, de nuestros hogares, no debe haber confusión, debe haber entendimiento. Aleluya. Te damos gracias, amado Jesús, porque tú vertiste tu sangre para quitar la confusión de nuestras vidas, Señor. Estábamos alejados, dice la palabra, estábamos confundidos, lejos de Dios, pero al vertir esa sangre, amado Jesús, nos hiciste cercanos para ver tu luz, porque tú eres la luz del mundo, Señor. El Salmo dice en tu palabra, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Señor, gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste, para que nosotros tengamos esa victoria, Señor. Hoy, Señor. Es importante examinarnos y preguntarnos, ¿será que por haber sido perezosos, descuidados, la lectura de la palabra de Dios, también estamos sufriendo confusión? Quizás tú eres una de esas personas que te sientes bloqueado para leer la palabra de Dios. Y esta noche Dios te quiere liberar de eso. Quiere romper en tu vida ese espíritu de confusión, para que cuando tú leas la palabra te hable a tu corazón, traiga entendimiento a tu vida, tú la apliques, puedas ver victoria. Si tú eres una de esas personas que todavía
no puedes leer la palabra, sientes el bloqueo de la confusión, yo te quiero invitar a que hagas esta oración de renuncia. Que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Y conmigo, Señor Jesucristo, te doy las gracias por tu Espíritu Santo. Tú prometiste que Él me recordaría lo que tú me has enseñado. Por la sangre que vertiste en la cruz, yo renuncio a toda confusión personal y heredada. No la quiero en mi vida. Renuncio al desorden y declaro que tu Espíritu Santo abres mi entendimiento para que la palabra sea rema para mi vida, sea deleite a mi corazón, sea miel a mi paladar. Bendiga todo mi ser. Quiero también invitarte que tú puedas en esta noche recibir de parte de Dios una liberación en cuanto a la confusión en las relaciones familiares, la confusión en las relaciones de pareja. Puede haber estado ahí por tanto tiempo, pero Dios no quiere confusión. Pablo dejó muy claro en esta carta a los Corintios de que Dios quiere orden, armonía, entendimiento en las relaciones. Tú no tienes que seguir sufriendo por causa de esa herencia. Dios ha hecho una provisión para ti. Así que te voy a invitar a que tú puedas hacer esta declaración y romper, tener una liberación. Di conmigo, Señor Jesucristo, tu palabra me promete que tú llevaste cautiva la cautividad, llevaste la confusión de la enemistad, de la contienda, del resentimiento, de la amargura. Hoy, Señor, declaro que por tu sangre me has hecho libre de esa confusión. Mi mente, mis emociones, mi voluntad no están ya más confundidas. Tengo entendimiento sobrenatural de los principios de la familia, de las relaciones, de la restauración. Y por tu sangre, Jesús, eso es mío, Señor. Es mi herencia. Me corresponde como hijo de Dios. Gracias, Señor. Yo soy, Señor, un agente de entendimiento, un agente de reconciliación. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo